Perdón, creo que no está grabando. Ya, Ya. justo, muchas gracias. Bien. Entonces, ahora sí vamos a comenzar a ver el lugar geométrico de las raíces, que ya ahora sí por fin es como el primer controlador en forma. Ya les había dicho que es un controlador proporcional, pero bueno, es la primera vez que ahora sí vemos cómo cambia o qué hace este controlador, qué beneficios trae. Y bueno, entonces, dentro de las primeras consideraciones es algo que ya habíamos mencionado antes, es que cuando nosotros añadimos este controlador a nuestra planta y aparte de eso cerramos el lazo, entonces nosotros vamos a poder cambiar justamente este denominador. Entonces, porque, bueno, vimos que justamente lo que hace cerrar el lazo es que esta K, junto con el numerador, pasa al denominador y entonces, por tanto, se cambia tanto los valores del numerador como del denominador en lazo cerrado. Entonces, por ende, si nosotros estamos cambiando alguna parte de los valores del denominador, entonces, por tanto, estamos cambiando los polos de ese sistema. Entonces, si nosotros cambiamos los polos de ese sistema, pues tenemos las soluciones, ya sea que cambiemos, se puede cambiar comúnmente solo parte de los polos, dependiendo del orden, pero bueno, al menos podemos hacer cambios. Y si tenemos suerte, entonces podemos tener una infinita familia de regiones donde nosotros podamos hacer y cambiar a nuestro gusto nuestro sistema. Por ejemplo, les comentaba que se puede partir de un sistema que es inestable y a través de un buen compensador, que es, bueno, a través de un buen controlador K, cerrando el lazo, pues podemos hacerlo estable y no solo estable, podemos cambiar tal vez varios parámetros desde si lo queremos subamortiguado, por ejemplo, si lo queremos críticamente amortiguado o sobreamortiguado. Entonces, un sistema que originalmente era inestable, lo podemos cambiar a otros tres, inclusive lo podemos cambiar a que sea oscilatorio, por ejemplo. Y no solo eso, si nos quedamos con la parte subamortiguada, en muchos de los casos podemos cambiar en una gran cantidad de parámetros, de regiones, podemos cambiar este máximo sobreimpulso, por ejemplo. Recuerden que el máximo sobreimpulso está muy en función de, pues, el épsilon, donde el épsilon es el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, pues podemos cambiar bastante. Inclusive hay unas veces que podemos cambiar el máximo sobreimpulso o la frecuencia angular. Entonces, pues se pueden hacer bastantes cambios y digo en una región porque, pues claro, al ser un controlador básico, pues tiene sus limitantes. Sí lo podemos cambiar en una región infinita, pero ya recuerden que con infinito me refiero a ciertas regiones acotadas. Es decir, recuerden que esta K se puede cambiar o podemos saber cómo varía a través del criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, que es parte justamente de esta metodología del criterio, de esta metodología LGR. Y entonces, bueno, también les comentaba que, pues sí, podemos cambiar las raíces, pero pues están de acuerdo que si yo agarro K igual a 1, por decir algo, pues quizá ahora vamos a ver esto como el plano complejo. Entonces esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Vamos a suponer que yo escojo K igual a 1 a una planta dada. Y entonces, si yo escojo K igual a 1, pues a lo mejor mis raíces se encuentran aquí originalmente. Mis polos, perdón. Ahí. Cuando yo cambio K igual a 2, por ejemplo, están de acuerdo que ya no van a estar en el mismo lugar, porque ese K está haciendo que cambien, ¿no? Sí. Sí, Ger. Sí, sí. Entonces, a lo mejor hace que estas raíces, si yo las graficara, estuvieran por aquí. Y después yo sigo cambiando K igual a 2.1 y ahora hace que se muevan por acá. Y luego yo lo cambio a, no sé, otro valor de K, como por ejemplo 4.1 y ahora sé que mis raíces se movieron hasta como por acá. Y después yo lo cambio a un valor de 8 y entonces ya vi que se fueron como por acá.
Pero se me ocurre también que puedo bajarle en lugar de 1, le puedo poner 0.5 y me doy cuenta que se mueven hacia acá. Y entonces le bajo un poquito más esta acá a 0.1 y me doy cuenta que chin, pasaron hacia acá y se hizo inestable el sistema, ¿no? Entonces, si yo varío con todas las Ks, al final este camino que van trazando las raíces, ese caminito, es decir, todos los posibles valores que pueden tomar las raíces, desde variando el K de forma infinitesimal. Con forma infinitesimal me refiero a que si K va desde 0 hasta 200, por decir algo, entonces infinitesimal me refiero a variándolo desde 0, 0.0000001, 0.00002, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a crear aquí un camino, digamos, constante. Y entonces ese camino que se crea de todas las posibles posiciones de mis raíces se le llama lugar geométrico de las raíces. ¿Qué ventajas ofrece sacarlo? Pues muy sencillo. Si yo me sé este camino, pues entonces yo puedo saber cómo puedo poner esa constante K para que haga lo que yo quiera. Por decir algo, vamos a suponer que, pues sí, originalmente esta planta es inestable. Originalmente mi planta es inestable y yo quiero que se haga estable, de tal manera que mi salida se comporte de forma subamortiguada. Pues yo ya sé que si es subamortiguada me conviene cualquiera de estos de aquí. ¿Por qué? Pues porque esos son complejos conjugados, ¿no? Todo lo que está aquí. Entonces, como son complejos conjugados, sé que con que esté ahí, yo sé que va a salir subamortiguada. Entonces, me voy a mi lugar geométrico de las raíces y veo para qué valores de K tengo eso. Pues que no quiero que sea subamortiguado, sino que quiero que ahora sea críticamente amortiguado. O sobreamortiguado. Entonces en ese caso, pues sé que mientras sean reales y diferentes, si es sobreamortiguado, pues necesito que estén aquí. Sobre el eje entonces veo para qué valores de K se cumple eso. Entonces, pero ¿qué pasa si ahora las cosas empiezan a ser más específicas? No solamente quiero eso, quiero que aparte tenga un amortiguamiento exactamente de 0.95. Entonces, pues si yo muevo la K al tanteo, están de acuerdo que le tengo que batallar un montón y estar cálculo tras cálculo tras cálculo, a ver si le atino cuando yo vea esta parte, ¿no? Saque las raíces. Entonces, pues no me conviene, ¿no? O sea, puedo estar ahí horas, o sea, tal cual horas, viendo cada raíz, una por una. O sea, pues si yo le meto acá 0.1, me salen estas raíces. Lo que les decía, ¿no? Variar K de forma infinitesimal o lo más, con saltos los más pequeños posibles. Me varía de tanto. Y irlas anotando, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues si yo quiero diseñar un problema, pues va a ser bastante, me puedo tardar horas, ¿no? Entonces, pues se desarrolla este método justamente para tratar de acortar tiempo y no solo eso, para ofrecernos todas las posibilidades que puede tener el movimiento de este controlador K. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. No, profe. Nótese que enlazo abierto, o sea, es decir, si tuviéramos algo, lo voy a poner aquí a la derecha, si tuviéramos algo así, RDS, el mismo controlador K y mi planta, que es NDS entre DDS. ¿Qué quiere decir NDS? Numerador, DDS, denominador. Si está aquí, están de acuerdo que si ustedes hacen la reducción del diagrama, esto les queda algo así. Les queda K por NDS entre DDS. Y ya, sería su simplificación final, porque nada más es una multiplicación de bloques. Entonces, ¿están de acuerdo que en lazo abierto la K nunca afecta al denominador, ¿no? Esto jamás ocurre. Entonces, como la K nunca afecta al denominador, pues claro, aunque ustedes agreguen el mismo controlador, pero ahora lazo abierto,
no significa que puedan obtener los mismos resultados. La realidad es que pues está muy completamente distante de obtener resultados parecidos al lazo cerrado. Entonces, ¿están de acuerdo que si está en lazo abierto, nunca voy a poder afectar al denominador, verdad? Sí, Inge. Bien. Entonces, bueno, hay que reiniciar la conferencia, por favor.